En el episodio de hoy, uno de los ataques de oso más aterradores registrados en la historia. Un oso desesperado y desnutrido irrumpe en una casa en mitad de la noche para atacar y comerse a un joven. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el aterrador ataque de un oso a Colin McClellan. Bienvenido a Indomable. En este ataque no hubo testigos, por lo que el relato de los hechos no puede verificarse por completo. Pero basándonos en el comportamiento conocido de los osos y en las pruebas dejadas en el lugar del ataque, se ha presentado el siguiente escenario. Era agosto de 1993 y Colin McClellan, de 24 años, salía de su casa en Buena Vista, Colorado. Era leñador de profesión y a menudo instaba su caravana de acampada en los bosques cercanos a su casa mientras realizaba su trabajo. Podía ausentarse durante días enteros ganándose la vida al aire libre. A 1 hora en coche al sur de Buena Vista se encuentra Cotopaxi y la montaña WA. Hacia allí se dirigía Colin este verano en particular. Estaba situado cerca del valle del río Arkansas y a unos 57 kilómetros al sureste del Canyon City. Era una zona con la que Colin estaba bastante familiarizado, ya que había estado talando allí antes. Cuando llegó al lugar donde iba a empezar a talar árboles, montó su caravana de acampada. Le encantaba el aire libre y la libertad que le daba trabajar como leñador. Cuando el tiempo era cálido y soleado, no podía haber nada mejor. Pero aquel verano había sido especialmente seco. Gran parte de Colorado había sufrido una sequía que había afectado a la fauna regional. Los ríos y los lagos estaban bajos y la disponibilidad de alimentos era escasa. Esto podría haber provocado el siguiente ataque, el ataque de un oso negro. Colorado alberga una importante población de osos negros. El número exacto de osos negros en Colorado es difícil de determinar con precisión, ya que las poblaciones de osos negros pueden fluctuar y están influidas por diversos factores como la disponibilidad de hábitat y las fuentes de alimento. Sin embargo, según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, se estima que el estado cuenta con una población de osos negros de entre 19,000 y 20,000 ejemplares. Estos osos se encuentran por todo Colorado, principalmente en hábitats boscosos y en regiones montañosas. El tipo de hábitat en el que el joven Colin se puso a trabajar. Pero esto era algo que él ya sabía. Era consciente de los riesgos de trabajar en la zona de los osos y tomó las precauciones necesarias. Siempre dejaba la basura y los desperdicios de comida fuera de su remolque. Y mientras trabajaba en el bosque, Colin siempre llevaba consigo un rifle de alta potencia. Ya se había cruzado antes con osos en la zona y se sentía más seguro con su rifle al lado. Era la única protección que necesitaba. Mientras talaba árboles, siempre se mantenía alerta. Y aparte de algún oso atrevido ocasional, la mayoría huía al oír el sonido de su motosierra o al verle en la distancia. Los responsables de la fauna salvaje recomiendan un arma de fuego de gran potencia o un spray para osos para disuadir a los osos. Armas menos potentes no se recomiendan y es poco probable que detengan a un oso que embiste. Fallar a un oso o simplemente herirlo puede enfurecer al oso, provocando un ataque feroz y posibles víctimas mortales. Durante mucho tiempo ha existido un debate sobre el elemento disuasorio preferido para los osos, el spray para osos o el arma de fuego. Después de trabajar en el bosque durante unos días, Colin fue molestado una vez más por un curioso oso negro. De hecho, este oso ya había causado problemas antes y era conocido por los responsables locales de la fauna salvaje. Había irrumpido en remolques cercanos buscando y rebuscando comida. La reciente sequía había empeorado las cosas. La cosecha de bayas, un alimento del que dependen los osos negros, estaba en su punto más bajo. La comida escaseaba. Es probable que el oso se sintiera atraído por el remolque de Colin y el olor a la comida y basura. Lo que sigue se ha supuesto a partir de los detalles presentados por los investigadores y los expertos en fauna salvaje. Nadie sabe con certeza qué fue lo que le ocurrió exactamente a Colin. Durante la noche, Colin se despertó por un ruido. Era el sonido de un choque fuera de su caravana. Hubo una conmoción y Colin se asomó a la ventana para ver qué era. A la luz de la luna, apenas podía distinguir la silueta de un oso negro, el mismo que había visto anteriormente. Estaba olfateando su campamento, revolviendo su basura y escudriñando la zona en busca de comida. Hurgó en sus bolsas de basura, rasgándolas con sus garras. El oso tenía hambre. Colin observaba desde la seguridad de su remolque. No emitió ningún sonido.
Pero entonces, para su horror absoluto, el oso se acercó a la puerta del remolque. Era una puerta delgada, asegurada solo por un pestillo endeble. Colin echó mano de su rifle. Siempre lo tenía apoyado junto a su cama. Lo aferró entre sus manos. Lo cargó y lo mantuvo listo, apuntando hacia el oso. El corazón le retumbaba en el pecho cuando oyó el gruñido del oso y el chasquido de sus mandíbulas al olisquear la puerta del remolque. La empujó con la cabeza. La puerta tembló ligeramente. El pestillo resistió. Colin apuntó el rifle hacia la puerta. Tenía el corazón en la boca. En cualquier momento esperaba que el oso cargara a través de la puerta. En cualquier momento se lanzaría contra su remolque. Contuvo la respiración. El oso se irguió sobre sus patas traseras y arañó la puerta con sus enormes zarpas delanteras. El endeble pestillo cedió bajo el peso del oso y Colin disparó su primer tiro en la oscuridad. Falló al oso. El sonido del rifle hizo huir al oso. Huyó del lugar, pero Colin sabía que volvería. El oso había huido hacia el bosque circundante, pero a medida que crecía su coraje, el oso regresó. Momentos después, cargó hacia la puerta abierta del remolque. Colin volvió a disparar su rifle. Disparó a través de las paredes del remolque. Esta vez, la bala alcanzó al oso, golpeándole en el cuerpo. El disparo lo había herido ligeramente. El disparo no iba a detener al oso, solo lo enfureció. Con la adrenalina recorriendo el cuerpo del animal que no sintió el dolor de la bala, no sintió miedo. En lugar de eso, atravesó la puerta del remolque y antes de que Colin pudiera recargar su arma, el oso estaba sobre él. Se abalanzó sobre él, su enorme armazón. Tiró a Colin al suelo en un instante. Habría intentado protegerse desesperadamente para cubrirse la cara, la cabeza y el cuello, pero el animal lo dominó mutilándole, infligiéndole heridas profundas y devastadoras con sus dientes y garras. Los investigadores que llegaron al lugar mucho más tarde descubrieron que los disparos habían atravesado las paredes de la caravana desde dentro hacia afuera. Encontraron que la puerta se había doblado y por sus heridas se concluyó que lo más probable es que Colin muriera dentro de su caravana. Pero lo que siguió atormentaría a sus amigos y familiares para siempre. El oso aún no había acabado con el joven. El ataque inicial había sido provocado por un oso herido y enfurecido que probablemente no estaba cazando deliberadamente a Colin en ese momento, sino que había estado buscando comida y se había visto impulsado a investigar los tentadores olores que provenían del interior del remolque de Colin. Pero ahora, aunque el oso había neutralizado lo que consideraba una amenaza, seguía hambriento. Tras retirarse al bosque circundante durante algún tiempo, el oso regresó de nuevo al remolque. Ahora era audaz y no tenía miedo. Entrando en la morada de Colin, arrastró el cuerpo de éste hasta la puerta y allí se dio un festín con el cuerpo sin vida de Colin. Cuando Colin no se presentó a una comparecencia ante el tribunal un par de días después, sus amigos empezaron a preocuparse de que estuviera fuera de contacto en lo más profundo de la selva. Sus amigos fueron a buscarle. Sabían dónde podía estar. Había estado talando en la misma región antes y ellos le habían visitado allí en el pasado. Mientras subían por el estrecho sendero que conducía a la caravana de Collins, hicieron el espantoso descubrimiento. Fue un hallazgo desgarrador para los jóvenes, un final triste y traumático para la vida de un joven. Willie Trafnicek, de la División de Vida Salvaje de Colorado, recibió el encargo de capturar al oso responsable de la muerte de Collins. Él y sus colegas ocuparon un barril trampa de 15 metros del campamento de Collins. Efectivamente, la noche siguiente, el oso volvió al campamento. Esta vez fue atraído a la trampa y el animal de 113 kilos fue encontrado allí a la mañana siguiente. Willie tranquilizó al oso y lo envió a salida, a media hora al noreste de Cotopaxi. Cuando se examinó al oso, se comprobó que había una herida de bala en el costado. A partir de esto y del hecho de que el oso estaba en las inmediaciones del campamento, se llegó a la conclusión de que este era el oso que había matado a Collins. A la luz de estas pruebas, el oso fue destruido. La gente debe tomar todas las precauciones necesarias para protegerse cuando acampa en la naturaleza. Los animales salvajes, como los osos negros, pueden parecer dóciles, pero siguen siendo depredadores peligrosos que deben ser respetados y tratados con precaución. La historia de Colin es un trágico recordatorio de lo que puede ocurrir cuando bajamos la guardia. Siempre debemos ser conscientes de nuestro entorno y tomar medidas para garantizar nuestra seguridad, sobre todo cuando nos adentramos en el territorio de temibles depredadores como los osos. No obstante, aunque no podamos salvar a los que hemos perdido, siempre podemos aspirar a proteger a los que no, y con suerte, evitarles el inimaginable horror de encontrarse con un indomable